Pero comenzamos con el editorial del día de hoy, del domingo. Vamos a hablar de un tema que venimos sosteniendo como fundamental en la construcción o en la reconstrucción de la Argentina post-macrismo y post-pandémica, ¿no? Post-pandemia macrista y post-pandemia sanitaria del COVID-19 y ahora también pensando en un escenario post-conflicto bélico, ¿no? Bueno, la necesidad, por sobre todas las cosas, de recuperar salarios en el país. La necesidad de que los trabajadores y trabajadoras vuelvan a sentir en el bolsillo que están recuperando un poco nada más de lo perdido. ¿Alcanzan las medidas anunciadas por el gobierno esta semana en esa suerte de terapia de grupo que hizo con la Unión Industrial Argentina y la CGT junto a los ministros clave? Bueno, da la impresión que no, que el adelantamiento de unas paritarias no es suficiente para siquiera aliviar un poco el bolsillo del trabajador, de la trabajadora. La semana pasada yo ponía un tape de Cristina, donde en su momento la entonces presidenta de la Nación se refería a que el objetivo no era ella, en definitiva, más allá de que circunstancialmente podía ser su nombre propio el gran objetivo, por ejemplo, para los grandes medios de comunicación, para el establishment y posteriormente para el macrismo, sino que el objetivo final era otro, y era venir a reestructurar la sociedad argentina, regresar a una sociedad argentina con salarios de miseria y donde unos pocos se lleven gran parte de la torta. Vamos a escuchar justamente qué es lo que decía Cristina ya por 2015, antes de que llegara Mauricio Macri y quisiera lo que todos sabemos que hizo. Pero escucha a Cristina y después vamos a analizarlo un poco más. Nosotros el único estímulo que tenemos es el estímulo del trabajo, el de haber cumplido siempre con nuestras convicciones, de no haber traicionado jamás a los trabajadores, de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo y que nadie se engañe, que nadie se engañe. No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Bueno, el objetivo final era recuperar mano de obra barata como tuvieron en la Argentina durante décadas. La historia es conocida. Llegó Mauricio Macri. ¿Cómo encontró Mauricio Macri el salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras en el país? Mirá. Salario mínimo medido en dólares, 2015, 580 dólares. 2019, estábamos primeros en el ranking. 2019 caemos 8 posiciones. Nos vamos al 9º lugar con 221 dólares. En definitiva, muchos decimos, bueno, el gran fracaso, objetivamente hablando, de la gestión de Mauricio Macri, que no fue más que un gran éxito para los objetivos que vino a cumplir. Que en definitiva son estos que mencionaba la hoy vicepresidenta de la Nación, ayer presidenta, cuando decía, ojo, no se crean que esto es una cuestión de nombres propios. En definitiva, lo importante, lo que vienen a hacer, es esto. Y la verdad es que la situación hoy no ha cambiado demasiado. A casi 2 años y medio de gestión de Alberto Fernández. Y quiero ser claro, hay una clarísima recuperación económica. De hecho, estamos en niveles mejores a la prepandemia ya. Es decir, crecimos a 2 dígitos el año pasado, ha bajado el desempleo a 7%. Hay indicadores muy positivos, indudablemente, de la gestión de quien está detrás mío, de Alberto Fernández. Ahora bien, quien está del otro lado dirá, sí, pero yo voy al supermercado y no me alcanza. Sí, pero marzo se me hizo eterno. Sí, pero me cuesta llegar a fin de mes y poner un plato de comida todas las noches en mi casa. Sí, por supuesto. Y es realmente así. Por eso venimos marcando hace semanas la urgencia de que el gobierno tome medidas respecto de los trabajadores y trabajadoras, que van a ser medidas probablemente incómodas si en definitiva lo que querés es no tocar intereses. Bueno, bienvenido sea el nombre del programa. Tiene que haber conflicto de intereses para que haya medidas de redistribución, para que la torta, que se está haciendo cada vez más grande, pueda ser repartida cada vez en mayor cantidad de pedazos y no se la queden unos pocos. Y ayer el Destape, a través de Roberto Navarro, publicaba este dato que me pareció muy interesante. ¿Cuál es la participación de los trabajadores en la economía? ¿Sí? La masa salarial, ¿de cuánto es? En relación a distintos sectores, ¿no? En promedio da esto. Mirá, en 2015... la masa salarial representaba el 54% de la torta. En 2019, Mauricio Macri logra su objetivo, pulveriza salarios, 22% cayeron los salarios en términos reales, lo mostrábamos recién, y en 2021 la cosa no mejora. Es decir, hay una crisis de distribución, claramente, en la Argentina. Y más todavía en estos últimos meses, donde el sector agropecuario viene obteniendo una ganancia no extraordinaria, recontra
extraordinaria, con crecimiento abrupto de sus ingresos en dólares. No hay nada por hacer ahí cuando tenés un trabajador al que todos los meses les cuesta 7, 8, 10% más ir a pagar el mismo paquete de fideos, con un sector agropecuario que se la está llevando en pala. Directamente no hay nada por hacer ahí, no hay ninguna discusión que dar realmente respecto de la distribución de los ingresos, de cómo se está dando esa distribución de ingresos. Porque, insisto, el PBI ha crecido. Y es cierto, son batallas muchas veces incómodas y son batallas que muchas veces no tenés garantizadas ganar, pero de mínima hay que dar hasta por una cuestión de cumplimiento del contrato electoral. Seguimos adelante. Otro de los indicadores que muestran que efectivamente hay que tomar medidas urgentes respecto del bolsillo de los trabajadores. Mirá, 8 de cada 10 trabajadores formales al tercer trimestre de 2021 recibían menos de 70.000 pesos, con una canasta básica de 68.000. 4 de cada 10 no llegaba siquiera a cubrir la canasta alimentaria, es decir, cobraba menos de 30.000 pesos. Es esta suerte de fenómeno mal llamado de trabajadores empobrecidos que tenemos hoy en la Argentina. Mirá, ingreso promedio de una familia pobre, 46.712 pesos. Canasta básica total, 74.000 y una canasta alimentaria de 32.000 pesos. Realmente, ante una situación extraordinaria, es necesario tomar medidas extraordinarias. El adelantamiento de paritarias es una buena medida, sí es una muy buena noticia. ¿Alcanza? No hay manera de que alcance. Y más que terapia de grupo, lo que se necesita en estos momentos es decisión política. ¿Para qué? Para animarse a dar la discusión que hay que dar, que tiene que ver con la distribución. Ahora vamos a ver los datos de inflación de marzo. No son para nada alentadores. Pero esta semana habló el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, ex jefe de bancada del Frente de Todos, y se refirió a este ruido que hay indudablemente en la coalición gobernante respecto de qué hacer con el bolsillo de los trabajadores. Cuando la pandemia arreciaba, cuando no se podía salir de las casas y no se podía ni trabajar, ahí también estuvieron los trabajadores y las trabajadoras que se dieron parte de su salario en medio de la pandemia. ¿Qué les pasa ahora que no hay pandemia? ¿Qué les cuesta tanto largarle a los empresarios un mango más a trabajadores y trabajadoras que en la pandemia lo dieron todo, incluso dispuestos a ganar un poco menos? Bueno, y ya se van a cumplir casi 3 semanas del anuncio de guerra contra la inflación por parte del presidente Alberto Fernández, que no provocó demasiadas noticias alentadoras en cuanto al control de la inflación, sino más bien todo lo contrario. Y uno esto no lo marca de mala leche o de querer tirar tierra, digamos. Lo que es cierto es que hay una realidad que está avasallando el bolsillo de los trabajadores. Y como mostrábamos recién, la torta está creciendo verdaderamente. Y hay un problema de distribución y es necesario darlo. Después te puede ir bien o mal en esa batalla. No sé, pienso en, ¿querés subir retenciones? Bueno, va a tener que pasar por el Congreso. Y en el Congreso no vas a tener garantizado el triunfo. Ahora bien, se trata hasta de cumplir con un mandato por parte del gobierno nacional. Demostrar a los trabajadores que no estás mirando para otro lado, que no te estás haciendo desentendido y que de última, a peor de las circunstancias, va a pesar sobre aquellos que se sentaron y defendieron una vez más los intereses de los más poderosos. Ahora vamos a ver en qué anda la oposición, porque uno dice, bueno, se le pide al oficialismo un shock salarial, un shock distributivo, y la oposición que hace fila para pegarle al gobierno constantemente, seguramente se haya notado. Primero en la fila para decirle al gobierno se necesita mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de la mayoría de los argentinos y argentinas. No, se anotan primeros en la fila en todas las discusiones, menos cuando hay que defender el bolsillo de los trabajadores.